Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más reuniéndonos en la presencia de nuestro Dios y le damos gracias porque nos permite esta oportunidad. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y espero que estén pasando un buen tiempo ahí en casita. Es ahora tiempo de continuar con nuestros estudios bíblicos y volver a las Escrituras para ahondarnos en la palabra de nuestro Señor. Bien, estábamos avanzando en el libro de Apocalipsis y ahora les dimos una cita para ubicarnos ahí en Apocalipsis capítulo 11, donde vamos a estar relacionando lo que nos habla en el capítulo 11 con los demás versículos que hemos estado considerando en los estudios pasados. Amén. Recordarán que estábamos viendo acerca de los tiempos de los gentiles y vamos a entrar en la palabra de Dios. Voy a pedirles que nos unamos en oración para que a través de esa oración Dios, nuestro Padre, nos mueva a través de su palabra y podamos presentarla de la mejor manera que pueda. Amén. Y que ustedes, que todos los que oímos el mensaje, también podamos atesorarlo en nuestro corazón, no solamente entenderlo, pero también ponerlo en obra en nuestras vidas. Vamos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti para bendecirte, darte las gracias porque nos das un día más de vida, Señor. Nos das tus bendiciones, tu protección, la salud, el disfrutar de la vida. Y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos porque eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, te ha placido a nosotros darnos el reino. Te ha placido a nosotros escogernos para ser tu pueblo, a quienes has amado y a quienes nos vas a poner, Señor, a vivir a tu lado por toda la eternidad. Gracias por la vida eterna y gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Bien, hermanos, todos decimos amén en el nombre de Jesús. Y vamos a ir a las Escrituras. Apocalipsis capítulo 11 nos dice, vamos a leer desde el primer versículo, y dice de la siguiente manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y vamos a ponerle punto para empezar a explicar lo que estamos leyendo. Hemos visto en otros versículos de las Escrituras que se nos habla de un tiempo que es dado a los gentiles y se le conoce como el tiempo de los gentiles. También hemos visto tiempos marcados en la última semana de la profecía de Daniel, que es la semana 70, muy famosa semana en nuestros tiempos, porque es la semana que marca lo dicho o preparado por Dios para los últimos tiempos. Algunos hacen un debate y tienen debate en que esa semana ya comenzó. Algunos dicen que tal vez ya estamos hasta en la mitad de la semana, donde se marcan los 3 años y medio, o esos tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Algunos dicen ahí estamos ya a la mitad de la semana. Ahorita les voy a decir por qué. Otros dicen que ni siquiera ha comenzado esa semana y otros divagarán en diferentes cosas, pero los teólogos, que vienen siendo las personas que estudian las Escrituras, los pastores y maestros que pues tienen tal vez no el título de teólogos, pero pues, como pastores están siempre dados a la lectura de la palabra para prepararse y enseñar al pueblo la palabra de Dios. Así que tanto predicadores como pastores tenemos la responsabilidad de estar escudriñando la palabra para ubicarnos en el tiempo. Vea bien esa palabra que
les acabo de decir. Necesitamos, hermanos, ubicarnos en el tiempo, saber qué tiempo estamos viviendo. ¿En verdad estaremos ya a la mitad de la semana? ¿O todavía no comienza la semana 70? Nosotros tenemos las profecías para ubicarnos en las Escrituras y basándonos en lo que ahí nos declara el Señor y luego observando lo que sucede a nuestro alrededor en el tiempo que estamos viviendo, podemos de alguna manera sacar esa respuesta que necesitamos para saber dónde estamos. Lo cual es muy importante porque como pueblo de Dios necesitamos guiar a las ovejas del rebaño de nuestro Dios. Cuando predicamos la palabra necesitamos ser más precisos en decir esa verdad exactamente y que ellos vean que de verdad es Dios el que está hablando a través de la palabra. Mucha gente nos está escuchando afuera y oye cosas como por ejemplo lo de la marca de la bestia, que muy famoso es esa conversación entre el pueblo cristiano y algunas veces hasta se ha oído ahí que salen las noticias, el famoso 666. Pero muchos no saben exactamente de qué se trata, pero una cosa sí es importante, que nosotros como hijos de Dios podamos decirle a todo mundo qué significa eso y qué es y a qué horas va a ocurrir. Es maravilloso ver que hace, digamos, unos 20, 30 años atrás, acerca de esa marca de la bestia, nadie podía ni siquiera imaginarse cómo iba a ser, porque no había la tecnología que ahora hay, y muchos ni siquiera pensaban que eso fuera a ser literal, tal como está en las Escrituras, y le ponían alguna interpretación simbólica. Pero a medida que fueron avanzando los años, empezó a desarrollarse la tecnología. Por cierto, que es una de las señales que declara Daniel en el capítulo 12, dice, y la ciencia aumentará. Cuando estemos en los últimos tiempos, es una de las señales, dice, y la ciencia se aumentará. Y dicho tal cual es, ahora la ciencia se ha aumentado y ahora ese famoso, esas posibilidades de que la gente sea marcada con una marca que va a ser puesta en la mano derecha o en su frente, es una realidad. Hemos estado oyendo en las noticias que está a punto de ponerse algo ya semejante. Y tiene que impactar a la gente esto que como cristianos nosotros sacamos a la luz antes de que suceda. Son las profecías declarando que Dios es real y que el pueblo de Dios está demostrando que hay un Dios que quiere salvarnos y nos va dando demostraciones a través de lo que está pasando en el mundo. Usted y yo somos amados y nos regocijamos, pero tenemos una responsabilidad. Decirle a los demás, al mundo, a los que todavía no creen, estas verdades para que viéndolo crean o al menos no tengan excusa cuando venga el día del juicio y digan, no, pues nunca me enteré, o no, pues nunca oí nada, porque no va a haber excusa en aquel día cuando venga el juicio de Dios, la ira de Dios, y entonces nosotros habremos librado la sangre de ellos de nuestras cabezas porque predicamos a la palabra, predicamos a nuestro Señor Jesucristo, le declaramos como nuestro Señor y Salvador y lo hicimos en el tiempo correcto, ¿verdad? Que hoy es el tiempo de la predicación. Pero entonces, volviendo a lo de la marca, es solamente un ejemplo de lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo y nosotros como cristianos vemos que está a punto de acontecer y nos gloriamos en el Señor de saber que la palabra de Dios no falla. Ahora bien, esa famosa marca viene dentro de la semana 70, de la última semana profética de Daniel. Y precisamente dentro de esa semana se nos habla que van a ocurrir muchas cosas. Por eso es que dije en cierta ocasión que era algo complicado poder poner todo bien claro dentro de los 7 años que van a ocurrir, 4 años finales, todo lo que ocurre. Porque son tantas cosas. Va a haber una predicación donde aparecerán estos 2 testigos. Por cierto que ahí hay otro debate dentro de los teólogos o de los predicadores, porque le dan nombres a los 2 testigos, y algunos dicen que es Elías y Moisés, o Enoc, y bueno, empiezan a sacar conjeturas. Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos amados. La Biblia no dice quiénes son esos 2 testigos. No lo declara así por nombre,
pero solamente dice, como leímos hace unos instantes, que estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor. Así que déjeme leerle de nuevo esa parte. Dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Así que se nos describe o se nos da una referencia acerca de esos dos testigos, pero nombres no se nos dan. Así que no podemos decir quiénes sean, porque yo lo voy a ser honesto, lo que la Biblia no diga, yo tampoco se lo voy a decir como que sacando conjeturas, porque muchas personas, muchos teólogos, muchos predicadores están cayendo en el descrédito o en la duda, porque están diciendo nombres y a veces hasta fechas de la venida, y entonces van cayendo en cierta problemática, porque después con algún texto se demuestra que esto no es así, y quedan en mal aquellas, digamos, asunciones que se están haciendo, ¿verdad? O presunciones que se ponen en conjeturas. Así que no quiero hacer conjeturas, solamente voy a ir a la Escritura, y lo que diga la Biblia yo se lo voy a exponer. Si yo considero algo, le voy a decir, yo pienso esto. No quiere decir que lo vi en la Biblia, pero veo que esto más o menos o se refleja de esta manera, y entonces le voy a decir, creo que esto es así. Para que usted también, que tiene su Biblia en su mano, compruebe, lea lo que yo les estoy mostrando en mis investigaciones, en mis lecturas y mis conjeturas que hago, para que ustedes entonces también vayan y comprueben y vean que si es así, estamos muy apegados a la verdad. Amén, amados hermanos. Entonces nos gozamos en la presencia de Dios, y quiero decirles que esa semana 70 está llena de eventos que van a ocurrir a través de esos 7 años, los cuales están seccionados como vemos aquí en la lámina. Son 7 años, pero están seccionados en 3 años y medio. Luego hay una sección que dice tiempos y la mitad de un tiempo, y se nos van declarando detalles interesantes. Ya lo vimos, pero rápidamente para pasar a unas conjeturas que vamos a hacer. Se nos dice que la semana 70, esto es lo que dice Daniel 9:27. Que por otra semana, es decir, la última semana, se va a confirmar el pacto con muchos, es decir, se va a completar la visión y la profecía que Dios nos ha dado. Se confirma el pacto de Dios para con su pueblo. Se termina de llevar a cabo todo el plan de Dios. Pero dice, pero a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años. Ese cesar, que se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, se han sacado conjeturas de que simboliza que allá en el templo, en el segundo templo que fue derribado, destruido, en el año 70, se ha dicho que ahí fue donde fue hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Y algunos hasta dicen que precisamente ahí es donde se empieza a cumplir la semana 70 con los... Ahorita voy a decir por qué, porque hay ciertas versiones y lo tengo apuntado en la lámina, pero de ahí empiezan a contar una cantidad de años. Y se lo voy a decir porque yo estuve investigando acerca de muchas, presentaciones de teólogos que hacen en internet, y son interesantes. Vale la pena que usted se entere de todo lo que pasa y los estudios que hay, tanto por la gente que va más al frente con años de estudio como teólogos en seminarios, con títulos, ¿verdad? Y doctorados de diferente clase, en donde de alguna manera se les considera lo que digan, porque tiene que ser, ¿verdad? Si se supone que son los que más saben, vamos a ver qué es lo que dicen. Y dentro de ellos van presentando sus resultados, sus hallazgos, para que nosotros los consideremos. Y luego nosotros, por supuesto, que ¿a dónde vamos a ir para comprobarlo? Aquí a la Biblia, porque es la que me va a decir, ¿está correcto o está incorrecto? Y es precisamente para donde yo los trato de traer también, amados hermanos, en que veamos esto acerca de las 70 semanas. Se dice que la mitad de la semana fue hecho que cesara el sacrificio y la ofrenda. Y luego dice, después, o sea, ¿después de qué? Después de las 3 años y medio, perdón,
después de la mitad de la semana, con la muchedumbre de las abominaciones. La muchedumbre de las abominaciones habla de esa apostasía que según de Tesalonicenses nos habla, que vendría primero la apostasía, luego el hombre de pecado aparecería, ¿verdad? Que es el hijo de perdición, el anticristo famoso, que es el que trae la persecución sobre el pueblo de Dios, y también ese es el que trae la marca de la bestia para sellar a los hombres de todo el mundo en su mano derecha, y hacer que nadie pueda comprar ni vender, sino aquel que se someta a su reinado, a su decreto que él ha dictaminado. Amén. Y dice, por supuesto, que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Precisamente el desolador, de la palabra desolar, es aquel que destruye todo, acaba con todo. Es el desolador, el anticristo. Pero ahí se nos da la clave, que después de los 3 años y medio, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, la apostasía, todas esas religiones viniendo y haciendo más y más torcida la palabra de Dios, y ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y es decir, con toda esa clase de cosas que estamos viendo hoy en día, es cuando aparece el anticristo. Y entonces, ¿qué termina diciendo la semana? Lo que está profetizado para la semana 70, dice, hasta que venga la consumación. Quiere decir que una vez que está establecido el anticristo, con todo ese reinado y con el poderío que estará gobernando al mundo entero, va a venir la consumación de todo lo que estamos leyendo. Precisamente los versículos que estoy a punto de mostrarles habla de detalles que suceden dentro de esa parte tan terrible de la historia. Pero va a venir ahí la consumación, dice, y lo que está determinado está como en palabras sugestivas, ¿verdad? Lo que está determinado, ahí nomás no dice qué, pero algo está determinado que ocurra cuando está este hombre en su pleno poder. Algo está determinado, dice, y lo que está determinado se derrame, es decir, caiga sobre el desolador. Así que ahí está nuestro cuadro primero que vamos a ver, que se nos habla de un tiempo muy difícil que vendrá en la historia, pero aquí donde le voy a poner a considerar lo que estuve encontrando en estos estudios de los teólogos, en algunos apuntes o escritos, libros y estudios en el internet también. Encontré esto, una pregunta: ¿cómo sabemos cuáles son los tiempos finales? Dice, cuando vemos en la historia que algunas cosas ya fueron cumplidas. Por ejemplo, la destrucción del templo en el año 70 y la persecución y el asesinato de muchísimos cristianos que fueron ejecutados a través de los siglos. Ustedes recordarán del Coliseo de Roma, que fue en los años 100, es decir, alrededor del primer siglo. Vemos en la historia que muchos cristianos ahí fueron asesinados, ¿verdad? Fueron puestos como espectáculo de aquellos que no creen en Dios, y se reunían en aquel lugar que cabían supuestamente miles de personas que iban a ver como si fuera un espectáculo. Tal vez hasta pagaban para ir a ver cómo es que mataban a los creyentes de para ellos esa nueva secta que había recién salido. Y los vemos que los ejecutaban, los mataron con todos y sus familias. Entonces vemos que algunos sacan unas conclusiones que ahí están pasando ya esa semana 70, pero déjenme avanzar con primero lo que descubro en las historias, ¿verdad? En lo que ya está escrito en el pasado, en estos pasados 2000 años, encontré que
fue muerta mucha gente, por ejemplo, en la Santa Inquisición, cuando el papado llegó y tomó el control del mundo, básicamente, en los primeros siglos también de la historia, porque después del famoso Coliseo de Roma, también siguieron tomando autoridad y poderío todos estos poderes, como en el caso del papado, la Iglesia Católica. Entonces hay una diferencia de opiniones ahí, que no saben quién fue el primer papa, pero bueno, algunos dicen el primer papa fue Pedro, lo cual la Biblia ni siquiera dice que Pedro haya sido un papa, perdón. Pero en los que escriben dentro de las historias del catolicismo, ellos ponen que Pedro es el primer papa. Y ahí empezamos a ver la diferencia de opiniones y también la discrepancia en lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que Pedro haya sido el primer papa, pero después ponen ahí en los anales de la historia que el siguiente papa fue este y luego el otro. Y bueno, no quiero dar nombres porque sí hay una cantidad de nombres dados en la historia, que lo único que sí sabemos con claridad es de que estos papas son los responsables que después de instituido el papado, fueron responsables de grandes matanzas de cristianos por considerarlos herejes, es decir, contrarios a sus doctrinas. Y de alguna manera algunos teólogos los consideran que ese es el famoso cuerno pequeño que se levanta y trae la gran tribulación sobre el pueblo de Dios. Entonces uno como que dice, oye, un momento, posiblemente sea cierto, porque de verdad se levantaron, de verdad hicieron una masacre con el pueblo de Dios, de verdad interrumpieron el continuo sacrificio, de verdad hicieron todas esas cosas. Se narra que cuando destruyeron el templo, el segundo templo, el que está hablando nuestro Señor Jesús, que sería destruido, ocurrió tal como Él lo dijo. Y se dice que después las tropas romanas, después de destruirlo, el mismo, digamos, mandatario de aquellos tiempos, Tito, viene y hace que sea abominable lo que hacen en aquel lugar, pues aquí mismo levantaron sacrificio a otros dioses y hacían sacrificios de animales a otros dioses, e inclusive hacían orgías, según lo que leíamos en la historia, que como para hacer que fuera inmundo y todo lo contrario de lo que había sido antes. En otras palabras, burlándose de Dios, lo cual otra vez como que hace sentido a lo que la Biblia dice, que se burlaría de Dios y echaría por tierra la verdad, y entonces está como cumpliéndose todo lo que vimos ahí. Pero entonces la pregunta, vuelvo a hacerla, es que ya comenzó la semana 70 entonces. Y ahí es donde empezamos nosotros otra vez a detenernos y a considerar calmadamente, tranquilos, orando y pidiendo al Señor, guíame Señor, porque entonces ¿en dónde estamos? O si ya vino el anticristo, o esperamos otro anticristo, o ¿qué esperamos entonces? Para eso es que nos ayudan las Escrituras. Dice la palabra de Dios que es como una lumbrera que nos alumbra en lugar oscuro. Y ciertamente, déjenme terminar de leer lo que estaba notando de esos apuntes en la internet, ¿verdad? O los estudios de esos teólogos. Dice, de esta manera, demostramos que esos no eran los tiempos finales, basándonos en la profecía de Daniel capítulo 2, en donde vemos las características que tendría el último reino del mundo gentil, o sea, la cuarta bestia, la cual muestra los pies y los dedos, según Daniel 2, capítulo 41 al 44. Recordarán que nos habla de esa imagen, que la parte final, la cuarta bestia, muestra los dos pies con sus 10 dedos, compuestos de barro en parte y en parte de hierro. Barro cocido con hierro, formando los pies y los dedos. Y dice, ¿qué significa? Cuando vemos lo que significa ahí mismo en la Escritura, que este sería un reino compuesto de muchas naciones que no se unen, así como no se une el barro cocido con el hierro. Así mismo dice, la característica del gobierno del tiempo del fin sería esta: las naciones serían unidas solamente por medio de pactos y alianzas, pero no estarían unidas. Cada quien estaría en su reinado, cada quien estaría en su propia autoridad. Y cuando vemos esto, le damos gloria a Dios, porque
cuando leemos los anales de la historia, cuando estaba el Coliseo Romano, cuando vino la Santa Inquisición, la famosa Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, quiero aclararle, pero recuerde que el catolicismo y el papado declaraba que todo el que no aceptara lo que ellos decían, lo cual obviamente cuando usted ve la Biblia, se da cuenta que la mayoría de las cosas no son bíblicas, contrarias a la palabra de Dios, la famosa prevaricación, el pecado de prevaricación, del cual Dios está tan enfadado. Obviamente que nos vamos a oponer nosotros los que conocemos la palabra de Dios. Y entonces ellos los consideraban herejes y obviamente siguen considerando herejes a todo el que se oponga a su enseñanza y los mandaban matar. Pero para ellos era la Santa Inquisición. Pero asesinaron a miles de personas a través de los siglos. Anoté aquí que era en el siglo III cuando vino en Francia una de las Santas Inquisiciones y se diseminó y también se llevó a cabo en otros lugares del mundo. Inclusive en México sabemos la historia de lo que pasó cuando en los tiempos de la Revolución y esos momentos cuando trajeron el catolicismo aquí a México en sus primeros años de florecimiento, donde los indígenas estaban viviendo ya en esta región, pero los sometieron al catolicismo a fuerza y entonces les hicieron ir a seguir esas creencias que les traían desde España y desde otros lugares, pero eran el catolicismo y el papado el que estaba encargándose de traer estos reinados. Pero lo interesante es de que cuando examinamos todas esas situaciones, hermanos, en la profecía de Daniel capítulo 2, eso no se cumplió bajo el reinado del tiempo final. Quiere decir que entonces no eran los tiempos finales, pero está cumpliéndose una parte muy a la medida de lo que será en el último tiempo. Es decir, las profecías nos van dando una ubicación exacta en dónde estamos en el tiempo. Todo lo que ocurrió antes de que se formaran las Naciones Unidas no estaban compuestos dentro de las características del último reinado del mundo gentil. Con esto quiero decir que el mundo gentil, es decir, la gente que no sirve a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, pero pues vive y tiene sus reyes, sus gobernantes, sus formas de gobierno, ese es el tiempo de los gentiles, en donde ellos toman el control por medio de esas 4 bestias que Dios les permite que lo tengan. Pero una cosa sí quedó claro en la profecía de Daniel, que Dios tenía un límite hasta la 4ª bestia, cuando Él vendría con una roca, no cortaba con mano y destruiría todo ese reinado del hombre. Por medio de esa roca, la cual simboliza a Jesús nuestro Señor, esa roca dice, viene no en la primera bestia, no en la segunda bestia, no en la tercera bestia, que es el tercer reino mundial que reinó en esos tiempos, en esos años, sino en la 4ª bestia. Y no los principios de la 4ª bestia, sino las características. Dice, en los días de esos reyes, sí, es bien importante que vayamos a las escrituras, porque dice, en los días de esos reyes, voy a llevarlos a Daniel, capítulo 9, perdón, capítulo 2, estábamos en la profecía de Daniel en el capítulo 2. Y vamos a leer. Voy a invitarlos que leamos. Versículo 44. Dice, y en los días de esos reyes, espero que ya lo tengan ahí en su Biblia, amados hermanos, Daniel 2:44. Dice, y en los días de esos reyes. ¿De cuáles reyes? Pregunto. Si leen el versículo anterior, está dándonos las características de esos reyes. Así que voy a leer el 44. Dice, 43, perdón, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, estos son reyes y las características del último reino, cuando viene a ser destruido
por completo este tipo de reinado gentil, tiene que ser un reinado que cumpla estas características. ¿Y saben qué? Ese reinado se cumple con el gobierno actual. La Organización de las Naciones Unidas es una de esas organizaciones que nos marcan lo que está aconteciendo hoy en día precisamente. Pero dice la Escritura, versículo 44, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es decir, el reino del pueblo de Dios. Jesús, cuando Él venga, esa roca, cuando viene, Él viene y destruye a todo lo que estaba hasta el momento. Es decir, las características son entonces actuales, hermanos. Recién estamos entrando en esa fase, en ese periodo de la historia. Y vemos que en la historia sí hay un poco de confusión cuando leemos lo que pasó, porque se parece mucho a lo que debía haber sido ya cumplido, pero entonces hay una respuesta para ello. Solamente que déjenme leerle lo que anoté en los hallazgos de esos estudios. Dice, esto describe perfectamente a la Organización de las Naciones Unidas, la cual solo tiene 75 años de haber sido fundada. ¿Sabían ustedes, hermanos, que fue fundada hace aproximadamente 75 años, en octubre 24 de 1945? Anoté la fecha. ¿Cuánto tiempo entonces tiene este reino de que se describe que es cuando vendría el fin? La última semana. Y ay, gloria a Dios, quiere decir que entonces todo lo que vimos en el pasado, la Santa Inquisición, el Coliseo Romano y todos los hermanos que murieron, ese todavía no era el tiempo del mero fin, porque no era conforme a la profecía de Daniel el tiempo cuando vendría Cristo. Pero bueno, gloria a Dios que si no fue en ese tiempo, quiere decir que apenas va a venir ahora sí, lo más terrible. Con razón el Señor Jesucristo dice que cuando venga el fin, dice, habrá una gran tribulación, la cual no hubo jamás en la historia del hombre. Ni antes, ni después la habrá después. La gran tribulación, hermanos. Les he dicho varias veces en los otros estudios, agarrémonos fuerte de la mano de Dios y llenemos del Espíritu Santo, porque es tiempo de dar gloria al Señor a través de eso también. Y no tengan miedo de que yo no quiero pasar por eso, porque sería cobarde aquel que lo diga. El que tiene a Cristo en su corazón no le teme a nada. Amén. ¿Por qué? Porque tiene el poder de Dios a su lado. Pero una cosa debe quedar claro, algo viene más adelante y estamos viendo que la profecía me ubica en que esto apenas viene aquí adelantito. Sí, hermanos, apenas viene. La Organización de las Naciones Unidas se fundó en octubre 24 de 1945. Dice, y después también se formó otras organizaciones mundiales de unión de países, como por ejemplo la OTAN. ¿Cuántos han oído la OTAN? Que constantemente se oye en la radio o en la televisión, las noticias. La OTAN, que es otra organización de Naciones Unidas en la Unión Europea. En abril 4 de 1949, se fijan, casi una cercana a la otra en sus inicios. La Unión Europea en noviembre 1 de 1993. La UNICEF, que también hemos oído de ella, es otra organización que se fundó en diciembre 11 de 1946. Esa es otra organización también de países que tienen otros fines, pero son alianzas humanas. Es decir, las características de los últimos tiempos de esta profecía de Daniel nos dice que son estas las que estamos viviendo hoy en día. Al Señor sea la gloria. Y es entonces cuando podemos decir, ahora sí, podemos empezar a contar que va a pasar lo de la última semana profética. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que pasó en todos estos años que pasaron? Yo les decía, pareciera como que fuera un paréntesis, pero recuerda que hay una palabra interesante que nos dice acerca del tiempo de los gentiles y acerca de la... Vamos a poner una lámina aquí, que es tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles son dos palabras interesantes, que cuando habla de la plenitud de los gentiles,
tiene que ver con una cantidad de personas que habrían de entrar en la salvación, porque Dios ha puesto tiempo. Recuerda que el tiempo de salvación es el que estamos viviendo. Dios dijo el Señor Jesucristo que hoy estamos en el periodo de la iglesia, en donde la iglesia se va formando y van siendo traídas personas a través de las pruebas, las luchas, de los años. Cada día a alguien se le predica la palabra y esa palabra le llega a alguien que Dios le está llamando, pero si la persona rechaza, pues se va, pero si acepta al Señor, vienen y es uno más que es apuntado, escrito en el libro de la vida del Cordero, y es uno más puesto en el templo de Dios. Es decir, se va formando la iglesia, ese templo espiritual en el cual se va formando y creciendo el edificio. Pero hoy es el tiempo de salvación. Ese es el tiempo de que estamos hablando. Las Escrituras lo declara, que no quiere el Señor terminar con el mundo actual, el gobierno actual y el pecado y la prevaricación de la que estamos hablando, del pecado del mundo, hasta que no complete el tiempo que Él ha dado para salvar a los que Él quiere salvar. Es un tiempo de predicación. Es como una pausa, decíamos en una de las láminas que le presentaba, que es como una pausa dada de gracia para que vengamos y aceptemos a Jesús. Tiempo de predicación. Por eso leíamos ahí en Apocalipsis 11, donde iniciamos también en la escritura, que se le da a Juan una orden de que vaya y mida el templo y que él saca, dice, la caña de medir, una como caña de medir, y empieza a medir, pero luego se le dice que, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Otra vez volvemos a la palabra clave, que hay dos palabras interesantes, los gentiles aquí, los gentiles allá. ¿Qué tienen que ver los gentiles? Es que Dios había determinado darle oportunidad al pueblo gentil para que alcance salvación. También había determinado Dios darles un tiempo por medio ilustrado por medio de las bestias, las 4 bestias, para que gobernaran el mundo. Es como para demostrarles, a fin de cuentas, que el hombre no puede gobernarse por sí mismo y siempre estará haciendo mal tras mal y dañándose, matándose unos a otros. Y de verdad que yo digo algo que debe ser cierto, hermanos. Yo creo que hemos visto que si hay alguien que el hombre le debe tener miedo, es al mismo hombre, porque el mismo hombre, el mismo gobernantes te pueden mandar matar a ti mismo. Ha habido genocidios terribles cuando el mismo papado ha demostrado en estos siglos pasados. Ellos mismos mandaban matar a cualquier, y no les interesaba, me pregunto yo, ¿no les dolería el corazón ver cómo mataban mujeres y niños sin razón justa, sin causa justa, solamente por seguir en el poder y tener la autoridad y que les llamaran los santos papas, los que tenían autoridad sobre todo las cosas? Hay dos gobiernos terribles, que es el gobierno eclesiástico y el gobierno civil, que es el que tiene sus gobernantes y sus presidentes, pero también por el lado del catolicismo y todos aquellos que también en otras religiones han agarrado autoridad. Ellos mandan y ellos declaran y allá están escondiditos en sus asientos, ¿verdad? De grandes privilegios, pero mandando órdenes de aquí para allá sin importarle en verdad a las gentes. De verdad hay que tenerle temor a la misma gente, al mismo hombre, porque ellos mismos se matan unos contra otros. Y vemos pues que ciertamente el Señor aquí dice, no lo midas, porque Dios ha dado un tiempo para que ellos gobiernen el mundo, pero llegará el momento, conforme a la profecía de Daniel capítulo 2, que ya le va a quitar todo el reino y por siempre. Nunca más va a volver el hombre a tener autoridad de sí mismo, porque Dios traerá a Cristo Jesús para reinar por siempre y por toda la eternidad. Es un reino que no será jamás destruido, y eso va a ocurrir dentro ya de muy poco tiempo, porque estamos viviendo en los tiempos de los pies, hermanos, en donde están las características dadas de todas estas organizaciones, pero se da un tiempo de predicación. Por eso dice, no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y allá está otra vez esas famosas cifras dadas por las escrituras, ¿verdad? Que a veces nos dicen son 3 años y medio, a veces nos dice tiempos y la mitad de un tiempo, 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Así que otra manera de decir lo mismo, 3 años y medio. Y luego 42 meses. Si tú sacas la cuenta, ¿cuántos son 42 meses divididos entre 12 que tiene cada año? El resultado es 3 años y medio. Pero ahora, ¿por qué se nos dice, en vez de decirnos de la misma manera, por qué se nos dice ahora en meses, verdad? Es como si yo tengo 100 pesos y 100 pesos, no 100 pesos, perdón, 100 pesos y te doy 2 de 50, son 100 pesos. Pero también si te doy 5 billetes de 20, son 100 pesos. Y ahora si te doy 100 pesos, pues son 100 pesos. Sigo diciendo lo mismo, pero con diferentes formas de darte esa cantidad. Algo tiene que ver con esto. Ahora no voy a entrar ahí, pero mire qué interesante. Nos dice que estos dos testigos, que estos gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Pero luego el versículo 4 nos da otra vez algo interesante que va dentro de la misma última semana, dentro de los 7 años finales. Dice, versículo 4, estos testigos, el 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días. Sacas tu calculadora y otra vez pues dices, ¿por qué ahora tengo tantos días? Pero si divides esos días en meses, puedes dividir entre 30, porque 30 es un mes profético. El año profético se calcula de 360 días, no de 365 días como es el año actual en que nos regimos, pero es un mes ahora 30 días, así que si dividimos 1260 días entre 30, te va a dar 42 meses. Y 42 meses otra vez llegas a lo mismo, pues me estás diciendo lo mismo, pero ahora en días, es decir, 3 años y medio. La pregunta es, ¿te estás refiriendo a los mismos 3 años y medio o otros 3 años y medio, pero en diferente cantidad de forma? Y lo importante e interesante es de que cuando se le da el tiempo para que los gentiles, dice, hoy en la ciudad, hollar es decir, pisotearla. Recuerda que es pisotear la ciudad, hollarla, pasar por ella y no respetarla. Hollarla es la palabra. Son 3 años y medio, pero también en esos 3 años y medio, o en ese mismo tiempo marcado, estos 2 testigos se les da la orden de que profeticen. Lo leo de nuevo, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora bien, estos 2 testigos en este periodo de tiempo que se les daban a predicar la palabra, pero vestidos de cilicio. ¿Y saben qué significa estar vestido de cilicio? Es, según el Antiguo Testamento, era cuando los profetas se ponían una especie de ropas muy ásperas y lastimosas. Algunos consideran que se puede comparar con una tela con la que hacen los costales de las papas. Bueno, no sé si todavía los costales de las papas actuales, pero hay unos costales de papas hechos como de cuerda de yute o de mecate, no sé qué clase de... Pero había un tiempo que ponían las papas en unos sacos como de 45 libras o de 25 kilos y lleno de papas y estaban bien amarradas, pero usted agarraba el costal ese y
le lastimaba mucho la mano porque las fibras con que estaba compuesto pues irritaba o te cortaba inclusive tu piel. Y ellos, los estudiosos, hacen la comparación que vestirse de silicio eran unas ropas de esa índole, en la cual ellos se vestían y empezaban a predicar la palabra y reprender a los pueblos de aquellos tiempos conforme a la palabra de Dios les era dada, y ellos iban y reprendían o hablaban la palabra vestidos de silicio en aquellas sociedades, en aquellos tiempos. Entonces, si estos dos testigos, cuando se les da que prediquen la palabra del Señor por 42, no, esos son 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de silicio, nos vamos haciendo la idea de que van a predicar la palabra no en un tiempo muy fácil, sino en un tiempo de gran tribulación. Y como que empieza a caer entonces haciendo sentido lo que estamos viendo que está a punto de acontecer en nuestra historia, amados hermanos. Es solamente cuestión de entender los versículos que tenemos aquí en la palabra del Señor. Sí, vemos las escrituras y vemos los textos cayendo uno tras otro más claro para que los entendamos. Pero aquí vemos en Romanos capítulo 8 y el versículo 25 una referencia muy interesante a ese tiempo que le estamos hablando. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Por qué les dice que no sean arrogantes? Es que había un momento cuando Pablo les escribe esta carta a los romanos que ellos altercaban mucho unos con otros, los judíos con los gentiles que se acababan de convertir al Señor. Y entonces obviamente como creyentes de Cristo a veces nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados, y empezamos a menospreciar a otras personas. ¿Cuántos hemos visto que sí? A veces yo me siento tan grande, como tan espiritual, que aquella religión, y empezamos a hacer, lo cual no debe ser así. Debemos ser humildes y gozarnos, sí, que nos dio el Señor la salvación y tenemos vida eterna, pero con humildad al máximo, y nunca sin considerando a los demás siempre mayores que nosotros, para que Dios se agrade de nosotros. Pero estos hombres de aquellos tiempos, había un altercado entre ellos y habían llegado hasta sentirse arrogantes, menospreciando a los judíos. Ahora, los judíos no crean que tampoco eran muy sencillitos. También ellos, cuando a ellos les tocaba, también ellos se defendían, o también ellos tenían que reprenderse de algunas cosas. Así que Pablo lo que está diciendo: nadie aquí debe ser arrogante, porque si tienes algo es por Dios, y si no tienes nada es porque a Dios le ha placido no darte nada por algo en tu corazón. Pero si tienes algo, no te jactes de nada, porque es porque Dios se agradó de ti. Más bien dale gloria a Dios de que fuiste escogido y bendecido para que lo recibieses. Pero entonces estos gentiles estaban haciéndose arrogantes, y le dicen: miren, les voy a decir un misterio para que no sean arrogantes, porque Dios tiene un plan. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esos judíos están endurecidos, pero un día se les va a quitar ese endurecimiento de corazón y van a aceptar a Jesús, aunque ahora no lo hagan, aunque ahora lo rechacen, pero un día lo van a hacer. Pero ¿cuándo va a llegar ese día? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que estamos viendo precisamente acá, esos famosos tiempos marcados por Dios dentro de la semana 70. Cuando esto suceda, lo cual, si mira usted alrededor, va a darse cuenta que no ha sucedido ahora. No estamos todavía en ninguna parte de la semana 70. Espero que estoy logrando hacer algo claro con esto, pero vamos avanzando paso a paso a que eso pronto llegue. Entonces, ese versículo, Pablo nos muestra algo interesante, que ciertamente hay un tiempo marcado por Dios para que esto suceda. En Daniel 8:13 tenemos otra información que tiene que ver con ese tiempo también, y es dado de 2300 tardes y mañanas, que si tú sacas la cuenta son un poquito menos de 7 años, hermanos.
Pero ¿qué pasa en esos poquito menos de 7 años? Porque sacando la cuenta otra vez, 2.300 tardes y mañanas te da, cuando sacas tu calculadora, te van a dar 6 años con 6 meses o 6 años con 5 meses, algo así acercadito, pero cuando te das cuenta te faltan solamente como 6 meses y algo, o 7 meses, dependiendo cómo estás calculando el año. Ahí es donde viene la parte difícil, hermanos, porque hay una tremenda situación para poder entender cómo contar los días, ya que en el año profético, dije, se cuenta por 360 cada año y cada mes 30 días. Pero si lo aplicamos a nuestro tiempo, no te va a dar. ¿Por qué no te va a dar? Pues porque nuestros años se miden y están marcados o movidos por 365 días por año. Y también te vas a dar cuenta que cada mes no es de 30 días. Hay hasta un mes que tiene solamente 28 días cada 4 años. O tiene 29 días, ¿verdad? El mes de febrero, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Febrero, que a veces tiene hasta 28 solamente. Pero tienen la mayoría 30, a veces hasta 31 días. Entonces, hay una diferencia en días que cuando quieres ser preciso vas a darte cuenta que te pasas o te quedas corto. Pero yo creo que llegamos bastante cerca con ver que 2.300 tardes y mañana, saca tu calculadora. Y esto que ahorita lo voy a leer va a tardar esto tiempo. Te dan 6 años y medio, muy aproximadamente. ¿Dónde están los otros 6 meses? ¿O qué simbolizan o representan 6 meses? La mitad de un tiempo. Recuerda, tiempos y la mitad de un tiempo. 6 meses, la mitad de un año. Cada cosa está marcada. ¿Por qué se deja ese medio tiempo todavía como fuera de lo que va a pasar en esos tiempo y tiempos? Miren, Daniel 8:13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo durará qué cosa? La visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora. ¿Recuerda quién es el asolador? Lo acabamos de ver ahí. Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Se acuerda que acabamos de leer en Apocalipsis que dijo: no lo midas el atrio del templo, porque Dios ha dejado para que sea hollado por los gentiles? Ahí hay un significado importante. Ese tiempo aquí está marcado. Son tiempo y tiempo. Si solamente nos queda un medio tiempo libre para algo más. Pero esto tiene que ver con cuando es quitado el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregándole el santuario, es decir, el templo, al pueblo gentil. Así que ahí tenemos otro dato bien interesantísimo que perfectamente cae haciendo sentido con lo que estamos mirando. Así que sacando conclusiones ya en esta parte de que me queda final de la hora que les traigo estos temas, podemos sacar algunas conclusiones y voy a ponerla ahí. Si después puede usted es lo que les expliqué hace rato, en donde dice: hay quienes dicen que el tiempos y medio tiempo es igual a 3 años y medio, y que son igual a 1260 años, y luego los quieren aplicar. Este tipo de personas o teólogos lo aplican a los 3 años y medio de la semana 70 de la profecía de Daniel, en lo que pasaron en los siglos pasados. Quieren aplicárselo a esa semana, pero esto es un grave error, ya que eso estaría rompiendo la regla de aplicar un año por cada día, con la que se cumplieron a la perfección las 69 semanas anteriores. Es decir, hay una regla en cada profecía. Daniel capítulo 2 nos dan 70 semanas, y las primeras 7 y las otras 62 semanas daban un total de 69 semanas. Un día se contaba por un año, un día por año, de tal manera que cuando tú sacas la cantidad de años, vimos que eran 480 y algo, ¿no?
487 años, creo. Pero usted recordará ahí en una de las láminas que le presenté, no la tengo aquí a lo rápido, pero después nos quedaba solamente 483 porque son 7 por 7, ¿verdad? Entonces nos dan las 70 semanas menos 7, 7 por 7, 49, 490 años son el total de las 70 semanas, ¿verdad? 7 por 7, 49, 490 años son 70 semanas. Pero si a los 449 años, 490 años, perdón, le quita los 7 años, ¿cuántos años nos quedan? 7 por 7, 49, 483 años. Ahí está, es 483 años. Para completar las últimas nos falta solamente 7 años. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las profecías anteriores que decían que desde que se diera la orden para construir el templo hasta el Mesías habría 60 y... ¿cuántas dijimos? 7 más 60 y 62, 69 semanas. Si cuentan los años, te dan exactamente los 483 años. Exactamente un año por día. Lo transformaste, las semanas proféticas, en años, y eran un año por día de la semana. Ahora, estas personas que hacen estas conjeturas de que en los siglos pasados, lo que pasó con el papado y la persecución, y dicen que eso es ya la parte de la profecía de las 70 semanas, están equivocados primero. Ya te presenté por qué. Porque la profecía dice que no, que la de Daniel capítulo 2 dice que el tiempo que sería el fin estaría marcado por las características dadas de la bestia final, de los últimos tiempos. Los pies y los 10 dedos con las Naciones Unidas, el tipo de gobierno que se demostraba, y es ahí cuando vendría la destrucción final. Así que como aquello no pasó dentro de ahí, no puede ser entonces las 7 semanas, las 70 semanas ahí en ese lugar, sino que es solamente parte de un cumplimiento, pero acá es donde viene la última semana. Segundo lugar, el quererle atribuir que esos 7 años no valen 7 años, sino que ahora cada día de esa última semana valen, pues como en este caso hasta 2000, 3000 años, 1200 años, sería como entonces este tipo de profecía no tiene consistencia de principio a fin. Porque entonces en vez de ser 490 años, vamos a terminar con una profecía de, pues, ¿con cuántos años? Ya serían 2000 años más. Estamos en el año 2020. Serían ya 2000 años, 20 más a los 449 años. Obviamente, no, esto no va conforme a las escrituras y a las características que marcan las profecías. Así que no, hermanos, la última semana tiene que ser de 7 años y aún no ha comenzado, porque vemos, para eso nos sirve la otra profecía de Daniel, para marcarnos, no, aquí es donde debe suceder esta última semana. Y entonces seguimos encontrando de que esto sería un grave error, ya que eso estaría rompiendo la regla de aplicar un año por cada día, con la cual se cumplieron a la perfección las 79 semanas anteriores. Es decir, en 483 años se cumplió exactamente lo que estaba profetizado para esas 2 semanas, esas 69 semanas, y solo falta lo que es para la última, lo cual tiene que ser cumplido, hermanos, única y exclusivamente en 7 años. Así que le ponemos punto aquí para luego hacer más aclaraciones ya muy minuciosas en esas 7 años. Tienen tanto que ver aquí con los dos testigos, con el tiempo de la marca, qué hace ese hombre cuando aparece el anticristo, porque si eso ya ocurrió allá y eso fue solamente un acercamiento al verdadero día que venga el verdadero anticristo, hermano, creo que entendemos lo que viene, ¿verdad? Vamos a darle el tiempo a mi esposa para que ella también les dirija unas palabras. Wow, qué hermoso es poder estar aprendiendo de la palabra de Dios. A mí me sorprende cada vez que escucho este tema, algo bien precioso, bien hermoso, como dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Podemos escuchar miles de personas estar explicando estas cosas de una forma o de otra, pero la palabra del Señor
nunca falla. Siempre es precisa, siempre es exacta y siempre estaremos escuchando la palabra del Señor. Siempre nos estará dando con precisión. Amén. Entonces, sigamos escuchando estas palabras de estos estudios de la palabra del Señor, que siempre van a estar sorprendiéndonos, siempre va a estar diciéndonos cosas maravillosas cada vez que las escuchamos. Les seguimos invitando para que venga, esté aquí con nosotros escuchando estos hermosos estudios. Los invitamos para el jueves a las 7 de la noche que estén aquí, aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. También les invito a que nos envíen sus peticiones, en la cual estamos orando por ellas, estamos encomendando a Dios cada una de sus necesidades, cada una de las cosas que usted necesita. Estamos ayudándole a orar, no porque nosotros lo hacemos, ya Dios le va a contestar. No, simplemente por su fe. Por su fe las cosas son hechas. Por su fe es lo que el Señor mira, la fe de cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos fe como un grano de mostaza, entonces nada es hecho, nada está listo. Pero si nosotros tenemos fe, como ese granito de mostaza tan pequeño, entonces Dios mira nuestra fe, mira nuestra constancia, y es lo que Dios le agrada, y es por eso que Él contesta nuestras necesidades. Entonces, envíe sus necesidades. También les invitamos a que miren estas predicaciones, estos estudios en YouTube. Ahí estamos también nosotros, tenemos estos estudios para que los esté usted mirando, para que usted tenga estos estudios en cualquier momento. Usted los pueda también compartir con su familia, con sus amigos. Usted los esté compartiendo con cualquier persona que quiera también aprender más de la palabra del Señor. Usted los puede compartir. También les invitamos que nos diga sus comentarios, por favor. Comentarios buenos, comentarios malos, cualquier clase de comentario que usted tenga, díganoslo, por favor. ¿Para qué? Para que de esa manera también nosotros estemos aprendiendo. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué usted opina de estos estudios? También los vamos a estar escuchando. Vamos a estar leyendo, y también cualquier pregunta que usted tenga, también se las vamos a estar contestando. También usted, por favor, háganos esos comentarios. Dedito arriba, por favor, para poder estar continuando con estos estudios tan especiales. También les volvemos a invitar para el domingo siguiente. Aquí estaremos una vez más a las 7 de la noche. Estaremos compartiendo otro hermoso estudio de la palabra del Señor. Entonces, les invitamos para el jueves siguiente, este siguiente jueves a las 7 de la noche. Aquí estaremos con un estudio más, al igual que el domingo a las 7 de la noche. Por favor, gracias, muchas gracias por dejarnos entrar hasta lo más íntimo que es su hogar, con su familia y con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Les amo de todo mi corazón, y estaremos orando por ustedes, y ustedes oren también por nosotros. Y les dejo aquí con nuestro pastor, y gracias por este momento tan especial con ustedes. Con permiso. Bien, amados, llegó el momento de hacer nuestra última oración para dar gracias a Dios por este estudio, y también gracias por sus oraciones allá en casita cuando ya están a solas, ¿verdad? Que es un momento especial que vale mucho, ¿verdad? Para nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, y le pido que pues no se pierda el próximo estudio, donde seguiré avanzando con esto. Y no creo que vamos a estar mucho tiempo con todos estos temas que tal vez a muchos ya los tienen un poco cansados. Quizás quiera Dios que no, pero vamos a seguir avanzando en la palabra de Dios en muchos otros temas que son bien importantes para nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos orando. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias por permitirnos estar a través de estos medios estudiando junto con nuestros hermanos tu palabra, y de alguna manera orando juntos para que tu palabra llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Señor, lleva tu palabra, ponla en los corazones de todos aquellos que te amamos, que te anhelamos, y que queremos ver tu reino pronto establecido en nuestras vidas y aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.